para desarrollar el estudio y vamos a llegar a unos objetivos a través de este tema, dejando lo que es de niño. El primer objetivo es identificar áreas de inmadurez espiritual. Ese es el primer objetivo que vamos a llegar a través del desarrollo de este estudio. Vamos a identificar áreas de inmadurez espiritual. El otro es reconocer características de un creyente niño. Vamos a reconocer las características de un creyente niño. También vamos a entender cómo se produce el crecimiento espiritual. O sea, la palabra hoy nos confrontará, mi amado. Créame que mientras yo estudiaba esta palabra, algunos creen que la persona que Dios va a usar, la palabra no le ministra. Mi amado, el primero que le ministra es al mensajero. O sea, la palabra rompe primero a la persona que va a ser el instrumento de Dios para traer la enseñanza o el mensaje. O sea que esta palabra que hemos estudiado, que hemos leído, Dios nos ha hablado a través de la misma y hemos entendido el compromiso que tenemos delante del Señor. Vamos a entender cómo se produce un crecimiento espiritual. También vamos a aprender a dejar actitudes infantiles, establecer pasos prácticos hacia la madurez. Yo mientras meditaba en este estudio, miraba a mi hijo amado, el niño mío. Dios me ha dado la oportunidad de poder gozarlo de una manera especial. Pero si usted nota, ese niño ahora mismo necesita mi ayuda, necesita la ayuda de su mamá, necesita la ayuda de sus hermanos, necesita la ayuda de sus seres queridos. O sea, nosotros todos pasamos por la etapa de niños en hablando el Señor. El que diga que nunca fue niño miente, porque todos cuando empezamos esa etapa en nuestra vida. Pero hubo un desarrollo, hubo un crecimiento y vamos a ver a través de esta palabra, que alguien me vaya buscando 1 Corintios capítulo 13, verso 11 y me lo lea por favor, para así entrar en lo que es el estudio de la palabra. ¿Quién tiene 1 Corintios capítulo 13, verso 11? Levanta la manita y el nene le estará dando lo que es el micrófono para que así nos ayude con esa lectura. Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí. Todos comenzamos la vida cristiana como niños. Necesitamos guía, alimento suave y acompañamiento. El problema surge cuando los años pasan, pero el carácter espiritual no cambia. Este estudio invita al creyente a confrontarse con la palabra y dar pasos reales de crecimiento, amado. Cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, entiéndase, amado, que esto no era una iglesia cualquiera. Esta era una iglesia donde los dones del Espíritu estaban manifestados. O sea, había una manifestación poderosa en Corintios de parte de Dios. Pero si usted escudriña esta carta que Pablo le escribe a los corintios, se va a dar de cuenta que muchos están confundidos con lo que es el ser maduro en el Señor, o haber crecido con el ser usado por Dios. Ellos eran usados poderosamente, habían milagros, habían sanidades, había manifestación de Dios de una manera especial. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, utilizando de nuevo lo que es niños, amados. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
no sois carnales y andáis como hombres. Hasta ahí, amada. Mire, amado, como el apóstol Pablo, porque si algo la palabra, amado, nos enseña a nosotros, dice la utilidad de la palabra, que me gusta como Pablo le escribe a este joven pastor, y le enseña cuál es el enfoque o la utilidad de la palabra. Y dice que es útil para enseñar. Hoy estamos siendo enseñados a través de la palabra, cómo la palabra nos enseña qué es ser un niño y qué es una persona que ha pasado esa etapa y ha crecido y se ha desarrollado y ahora puede ser un ejemplo para hablarle a otros de lo que es pasar por esa etapa, porque como dijimos en la introducción y en el desarrollo, todos pasamos por ahí, todos pasamos por esa etapa, todos pasamos ese proceso, pero tiene que haber un crecimiento. Dile que está a su lado, tiene que crecer, dígaselo, tiene que crecer. O sea que cuando Dios nos está confrontando con esta palabra, no es, amado, una indirecta ni es un ataque personal, sino que aquel que le ama le va a enseñar la palabra, porque por medio de la enseñanza de la palabra yo adquiero un conocimiento y ese conocimiento ahora yo lo llevo a una práctica y voy a ver un resultado que Dios espera de mí. Dígale, es Dios que espera de mí. Entonces a mí me toca escuchar el consejo, escuchar la doctrina, escuchar la enseñanza y ahora no solo escucharla, sino llevarla a la práctica esa doctrina, esa enseñanza y voy a ver el resultado que Dios espera de mí. Esta iglesia estaba viendo un resultado porque estaban siendo utilizados, pero todavía, como la hermana Eva leyó, eran niños, como dice ese verso, de manera yo, hermanos, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué era lo que pasaba? Unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefa y otros decían que eran de Cristo. O sea, había división en medio de ellos. El Señor le da esta revelación al apóstol para enseñarle que esa actitud no le agradaba a Dios, que esa actitud debía ser corregida. Amén, que esa actitud debía ser quitada y que tenía que haber una unidad perfecta en medio de ellos. O sea que aquí todos somos de Dios. Amén. Aquí usted no es del pastor, amado. Aquí usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Dios. No puede haber división en medio de nosotros. Tiene que haber unidad. Dile, tiene que haber unidad. Cuando hay división o en mi vida hay alguna actitud de que yo quiero ser un divisor, pues yo tengo que ir al aposento, a romperme la presencia de Dios, porque todavía estoy actuando como un niño. Y dile, yo no puedo ser un niño, yo tengo que crecer. Dígale, yo tengo que crecer. Y entiéndanme que hay personas que se están levantando, que están recién convertidas, ellos están en esa etapa, hay que cargarlo, hay que tratarlo, amén, hay que ayudarlo. Como le dije, tengo mi bebé allí, mi bebé no puede caminar por sí solo, no se puede valer por sí solo, aún se tiene que bañar, se le baña, se le cambia el pamper, se le trata, porque está en la etapa de niño y todos pasamos esa etapa, pero no podemos permanecer en esa etapa. Amén, yo tengo mi hijo mayor, míralo allí, levanta la mano, Giancarlo, ese es mi hijo mayor. Yo no lo baño a él, pero si lo tengo que bañar, lo baño. Conmigo no hay problema. Amén, pero él se sabe bañar solo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tú te bañas solo? Amén, él sabe correr solo, él sabe moverse solo. Él pasó la etapa de niño y ahora está entrando en una etapa de un joven adulto. Ya yo no lo tengo que bañar, no le tengo que dar la comida como se la daba, no le tengo que dar la leche como se la daba. Ya él se vale por él mismo, ya él es independiente, él aprendió, o sea, él creció. Él ahora puede dar un testimonio que en un momento dado necesitó una ayuda y esa ayuda le dio una formación para él ser lo que es él hoy en Dios. Usted ve, mi amado. Ahora, la pregunta que queremos hacer, ¿qué significa ser un niño espiritual? Yo voy a abrir el micrófono, hermano, quiero que usted me siga, escuche el estudio, el desarrollo del mismo, vamos a hacer preguntas y en medio de esas preguntas usted puede levantar la mano, se le va a dar la oportunidad de contestar y hablar según el tema para así seguir la línea, amado, y en el desarrollo de este estudio que Dios me dio. ¿Qué significa para usted ser un niño espiritual? Vamos a seguir desarrollándolo. Pero ¿qué significa ser un niño espiritual? Hemos tocado un poquito y vamos a tocar un poco más.
Pero quiero hacer esa pregunta abierta aquí. Para usted, ¿qué significa ser un niño espiritual? ¿Quién me puede contestar eso? Un valiente, una valiente. Sin miedo, amado. Estamos para aprender. Queremos saber para usted qué significa ser un niño espiritual. La hermanita allá atrás levantó. Gloria a Dios por esa valiente. Cuando nosotros por medio del Espíritu Santo somos renovados mientras crecemos en los pies del Señor desde niños, vamos renovando nuestras vidas hasta llegar a adultos y damos testimonio por medio del fruto y con la fe en acción. Eso es lo que significa para nuestra hermana lo que es un niño espiritual. Habrá otro valiente, otra valiente que quiera compartirme. Mi hermano Samuel, después mi hermano Alberto. Eso tiene muchas definiciones. Por ejemplo, hay personas que usted le dice, ¿dónde tú te congregas? No, yo no me congrego. Pues son cristianos, no se congregan. Dios mío. Lo mío es por Zoom, por internet, pero no entienden que la Biblia dice que debemos compartir los unos con los otros. Amén. Amén. Los niños espirituales se ofenden fácilmente, de cualquier cosita se ofenden, hoy vienen a la iglesia, se van y duran hasta semana y vuelven, pero como que no tienen estabilidad. No tienen estabilidad. Y esos niños a veces en la casa viven peleando con la esposa. O sea, siempre están en conflictos espirituales. Tienen amargura, enojo, ira. Todo eso. Por eso que Pablo dice en Efesios 4:31. Y está hablando a la iglesia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Santiago dice en otra parte, abundancia de malicia. Dios mío. Envidia. O sea que hay gente, oye, pero yo no me gusta oír a fulano, porque es que no me gusta. Pero no es, el problema es que son como Saúl. Cuando, ay, pero hermano, qué mensaje más bonito. Y si no dicen que de ellos está bueno, se ponen celosos como Saúl. Santo. Lo único que le falta es el trono, porque y perdona que diga esto, y eso se da muchas veces cuando una gente tiene una posición en el Evangelio, y a veces se da cuenta que hay personas que Dios lo usa en especial en una área, porque a todos Dios nos usa en especial, a usted en una, a mí en otra, y por eso es que la Biblia nos enseña que debemos aprender los unos de los otros. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi amado Samuel. Alberto, ¿va a decir algo? Comparta usted también. Amén. Yo le iba a decir que un niño espiritual sería dependiendo del contexto en que a lo que se habla, por ejemplo. Porque en un sentido hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Pero entonces Pablo está reprendiendo a los corintios por su niñez, pero cuando habla de niñez en Corintios está hablando de inmadurez. No está hablando del otro contexto que la Biblia se refiere, que hay que hacer como un niño. Entonces va a depender, la respuesta va a depender del escenario bíblico que se pueda presentar. Pero según el estudio, cuando habla de un niño se está refiriendo en este sentido a una persona inmadura, a una persona que no ha crecido. Hasta aquí esta parte. Amén, gloria a Dios. ¿Qué significa ser un niño, Elisa, también? Bueno, para mí significa un nuevo creyente que está como aprendiendo en la fe, como la Biblia establece que hay que desear a Dios como un bebé la leche materna. Para mí es como que un nuevo creyente está aprendiendo cómo orar, cómo buscar de Dios a través del Espíritu Santo, cómo hacer lo que hacen los creyentes, cómo parecerse a Jesús. Para mí eso es como un niño espiritual.
Aquí el varón levantó la mano también, Adelmo. Gloria a Dios. Están los hermanos compartiendo. Amén. Es que no tengo aquí la Biblia en español, la tengo en inglés, pero en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Hebreos, ¿qué, amado? 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Que alguien lo busque y lo lee en español, para que nos ayude y colabore ahí con eso. 12, 13. Eso lo vamos a tocar más ahorita, pero vamos a dejarlo que él suelte lo que Dios le dio. Dele el micrófono para que lo lea en español. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, es uno que no tiene experiencia en los principios de los oráculos de Dios y que no puede comer la carne. El versículo 14 habla de esto. Amén. Dios bendiga a cada hermano por su participación. Eso es lo que queremos, amado, que se desarrolle y la clase sea una clase grupal, pero todos manteniéndose en el tema ahí de lo que se está hablando, dejando lo que es de niño. Falta de discernimiento, amado. Eso es una de las primeras cosas que vemos, amén, cuando una persona es niño espiritual. Por eso usted ve que un recién convertido anda en un gozo, anda en un primer amor que no puede faltar. Dígale que está solo, no puede faltar ese primer amor. Tiene que estar siempre. Pero usted ve que le dicen cualquier cosa y la cree. Todo lo que le dicen lo cree. Entonces ahí aplica este principio que dice falta de discernimiento. Un niño espiritual no puede distinguir fácilmente entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Hebreos 5:13 lo leyó el varón. Dice que el niño no tiene experiencia en la palabra de justicia. Cree cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Amén. Ejemplo podemos traer de mi amado, que él trajo, ¿verdad?, lo que fue un verso. Y ese verso, cuando el escritor está hablando de la malicia. Que tenemos que ser niños en cuanto a la malicia. ¿Sabe? Usted ve que ellos pelean un niño, por eso el escritor utilizó este ejemplo del niño para enfocarse en esto. Usted ve que dos niños pelean, ¿verdad que sí? ¿Usted no ha visto dos niños peleando? Y en cuestión de segundos se están abrazando, se están besando. Eso es lo que el escritor estaba hablando, refiriéndose a que tiene que haber en nosotros, ¿ve?, esa actitud de que nosotros no le permitamos a la malicia que gobierne nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra vida, sino que si alguien nos va a ofender, el maduro espiritual perdona, al instante está con el hermano, no le vamos a dar lugar al enemigo, venga para acá, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, vamos a hacerle la guerra a los demonios, aquí la guerra no es con mi hermano, pero cuando la persona entra en un proceso, no le voy a hablar, es un niño. Que me hable a mí, es un niño. Que me pida perdón a mí, eres un niño. Dejando lo que es de niño. O sea, estamos viendo, amado, que la persona no está discerniendo entre lo bueno y lo malo. Y esa actitud no le agrada a Dios. Y como no le agrada a Dios, el que consiste en estar en esto, no está dando un buen ejemplo. Y la persona lo está viendo con una inmadurez, decía el varón. Es una inmadurez. Que me pida perdón a mí. ¿Qué Cristo dijo? 70 veces 7. O sea, si te ofende todo el día tienes que perdonar. ¿Cuántos ofenden a Dios? Y tienen que pedirle perdón, ¿verdad que sí? Y cuando vas delante de Dios, Dios acepta tu perdón, porque es una humillación y a Dios le agrada el que se humilla. Señor, aquí estoy sin apariencia, perdóneme, Señor, yo no puedo hacerlo sin ti, yo te necesito, Señor, yo necesito de ti. Y en medio de esa humillación, mi amado, en medio de esa humillación, usted va a ver a Dios que va a obrar y le va a dar la fuerza para que usted pueda vencer esa situación. Dele el micrófono a la hermana allí que levantó la mano.
especialmente el perdón en los matrimonios, ¿verdad? Hay cosas que no le gusta de su pareja y el Señor lo sabe, pero usted sobrelleve las cosas. No tema que yo soy el que soy. Hay que sobrellevar, porque imagínese, no podemos estar hoy me caso y mañana me dejo. Entonces ya esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, imagínese, cuando yo entré con mi esposo, ay, me gustaba muy poca cosa, casi nada. Pero Dios, como fue Dios que nos unió, óigase, Dios me daba esa sabiduría para bregar con esas situaciones, que llegaba gente allá y decía que no le abriera la puerta. Se llamaban que no coja el teléfono, óigase. Y yo sabía que habían cosas raras, muy raras. Porque hay gente que están endemoniada al lado de uno. Y uno tiene que trabajar en eso. Anda, aleluya. Hay que trabajar con eso. ¿En qué? Sometiéndonos nosotros a Dios. Resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo? Perdonando, sobrellevando. Y el diálogo, que es muy bonito el diálogo. Dialogar, no me gusta esto. ¿Ve? En vez de usted enojarse por dentro y explotar como una chichigua, porque puede uno explotar el corazón, no. Vamos a dialogar. Esto no me gusta, no me agrada. Con toda la paciencia y todo el amor. Y Dios obra, Dios va obrando. Usted sometiéndose para que los demonios salgan y la gente quede libre. Y todo Dios lo va perfeccionando. Dios le bendiga. Porque estamos hablando de niños, ¿verdad? Del tema. De Dejando ser como, lo que es de niño. dejando lo que es de niño. Eso es. Entonces, a veces nos casamos con gente inmadura, que son niños espirituales. Entonces, hay que, el más fuerte tiene que ayudar al más débil. Eso es. Eso es lo que yo creo. Así es. Así debe de ser. El más fuerte ayuda al débil. O sea, que aquel que ha crecido va a ayudar a crecer al otro. Pero, amado, entienda que tiene que tener experiencia y no creer cualquier doctrina. Eso es una de las cosas que el que es un niño cree cualquier cosa. Y cualquier persona viene y dice, mira que... Y no pasa por el discernimiento. Leyó el varón ese capítulo 5, que le iban a tocar a más profundidad. Pero ahí nos enseña que cuando una persona tiene experiencia en la palabra, cualquier persona viene a decirle algo, lo pasa por el filtro de la palabra y no cae rápido en el engaño. No cae rápido en lo que le cuentan. ¿Por qué no cae rápido? Porque tiene un conocimiento firme en Dios. Está callado en la palabra de Dios. Ese es el maduro, el que ha crecido. No escucha cualquier cosita y la cree, sino que la lleva a lo que es el filtro de la palabra y la procesa por ahí a ver si pasa la información que recibió por la palabra. Si no pasa, mi amado, no reciba eso. Se deja llevar por emociones. O sea, el que es niño es por el sentir nada más. ¿Cómo yo me siento hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y todo es una emoción. Pero el que ha madurado aún en el día malo se atreve a pararse firme y decirle, Dios, tú eres grande. Dios, tú eres poderoso. Estamos hablando, amado, de lo que es dejando lo que es de niño. Porque muchas de las veces, amado, el crecimiento no llega porque se queda estancado en una enseñanza o en una condición. Y aquí dile al que está a tu lado, hay que crecer. Yo no soy el que era hace muchos años atrás. Yo no soy el muchacho que fui, aquel peleón que no se dejaba de nadie en el caserío. Tengo amigos míos ahí mal hablados que si hablaba una palabra buena entre mi vocabulario era poco. Todas las palabras eran malas. Así me crié, así me enseñaron y esa era mi forma en la que yo crecí y me desarrollé. Pero cuando llegó Jesús rompió las cadenas. Hay un cambio, hay un crecimiento, hay una madurez, hay un desarrollo. Vamos a dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y vamos a crecer en el Señor. Se confunde fácilmente cuando enfrenta ataques o engaños. El que es, amén, un niño se confunde fácilmente cuando enfrenta ataques o engaños. Y entiéndase que no solo nada más el ataque es en los matrimonios nada más. Hay ataques en todas las áreas de nuestra vida. Hay ataques en todas las etapas. O sea, en el trabajo, en la escuela, amén, lo que es en Walmart, donde usted está siempre va a haber un ataque.
Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar esos ataques y que cuando estemos en ellos no nos confundamos con facilidad. También el punto número 2 que tengo es una dependencia excesiva. Un niño necesita que lo carguen, lo alimenten y le hagan todo. Se lo comparé con mi hijo, él no puede hacer nada. Mire eso, amado, él ahora mismo está allí tranquilito, pero si se siente incómodo, su hermano que está allí lo tiene que cargar, tiene que sacarle el gas, tiene que ponerlo cómodo. Pues así también sucede, amado, cuando hay una dependencia excesiva, o sea, hay un periodo en mi vida. Sé que hay gente que se está levantando, no quiero que me malentienda, estamos hablando de los que ya se supone que hayan crecido. Amén. Esto nos aplica a todos, amado. La palabra nos aplica a todos, no aplica a un grupo específico. Amén. Aún tanto el pastor como el misionero, como el maestro. Amén. Como el que está en posición, como el que no está en posición. La palabra la aplica a todos, amado. Nadie está extenso de la palabra de Dios. O sea, la palabra nos sigue ministrando, nos sigue percibiendo y nos sigue enseñando la conducta que agrada a Dios. Y que Dios quiere que cambiemos y que dejemos. Por eso dice aquí que un niño necesita que lo carguen, lo alimenten y le hagan todo. De igual modo, una persona espiritualmente inmadura depende siempre de otros para orar. Escuche eso, amado. Siempre depende de otros para orar. Nosotros hemos tenido la experiencia en muchas ocasiones que hemos tratado con personas que hoy son ministros, son evangelistas, hombres de Dios, que crecieron, se desarrollaron, son lo que son en Dios porque dejaron lo que era de niño y se, amén, sometieron a la voluntad del Padre y Dios los levantó y hoy son lo que son. Pero me acuerdo que en sus principios yo tenía que ir a ayunar con ellos. Me tenía que trancar 3 días con ellos en una iglesia. Teníamos que estar separados en vigilias de guerra porque necesitaban mi ayuda. Y yo no le iba a negar mi ayuda porque la persona necesitaba mi ayuda en ese momento. Pero esa persona, después de un proceso, él creció. O sea, maduró. Yo no vi que me llamó más nada por orar. ¿Por qué? Porque él vio mi ejemplo y dijo, espérate, que él me enseñó que orando voy a vencer. Y empezó a trancarse él mismo en oración. Empezó a ayunar él mismo, siguiendo la práctica que un día nosotros le dimos, le ayudamos y le mostramos por medio de un ejemplo práctico cómo se vence en esta guerra espiritual. Pero luego los vi que no me llamaban más nada para orar. ¿Qué quiere decir? Que creció. ¿Cómo yo sé que creció? Porque ahora me estaba contando las experiencias. Wow, estaba en el monte orando, estaba en el cuarto orando, estaba en intimidad con Dios. Dios me visitó, se glorificó. Dios se está glorificando en mi vida, mi casa, mi matrimonio. Estoy viendo el resultado porque usted dígale que esta sola oración es efectiva. No deje de orar. Si algo el enemigo trata, amado, es de cargar para que el creyente no ore. Porque el que deja de orar, y ya mismo vamos a seguir viendo en el desarrollo, saca espada. Usted sabe Pedro lo que hizo, ¿verdad? Sacó una espada y voy a usar a Pedro como ejemplo. Pedro no fue el mismo más nada. Pedro creció. O sea, Pedro en un momento dado de inmadurez, porque todos pasamos por eso. Dígale que está a su lado. Todos pasamos por eso. Pero vamos a crecer. Vamos a crecer. ¿A quién usted ve en la Biblia que Pedro le volvió a cortar la oreja? ¿Verdad que no lo hizo más nada? Eso se llama madurar. Eso se llama crecer. Eso se llama ahora dejar lo que es de niño, porque a él lo mandaron orar y él pensaba que podía vencer por sus propias fuerzas. Y aquí esto no es con espada, mi amado, ni con fuerza humana, sino con su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. O sea, es por medio del Espíritu Santo y como nos llenamos es por medio de la oración. Depende siempre de otros para orar. Al principio va a suceder, vamos a orar, sí, vamos a entrar en ayuno, sí, creo en el ayuno colectivo, sí, creo en el ayuno congregacional, sí, pero te van a enseñar a orar para que cuando vengan las guerras tú tengas tu propio cuarto de guerra. ¿Cuántos tienen cuarto de guerra aquí? Yo tengo mi cuarto de guerra todavía, mi amado, o el que se duerme aquí se lo llevan. Por eso es que hay que estar
Amén, 24/7, sin descuidarnos, mi amado, porque estamos batallando contra un enemigo que no duerme. Estamos batallando contra un enemigo que no mira cuántos años llevamos en el Señor. Mire David cuántas victorias Dios le dio. La pastora hablaba el jueves ese mensaje tremendo. ¿Cuántos fueron edificados? Porque Dios nos confronta, nos enseña para librarnos de la trampa. La Biblia dice, amado, en el Salmo 91 que Él te librará del lazo del cazador. Pero para Él librarme del lazo del cazador hay un requisito. Y es habitar bajo ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. O sea, bajo la obediencia. Porque habitar bajo la sombra solo habitan los obedientes. Ahora, para yo ser librado del lazo del cazador, tengo que ser ¿qué? Obediente. Oh, gloria a Dios. Hay que ser obediente, amado. Y Él nos va a librar de esos lazos del cazador. Por eso dice aquí, necesita que otros lo animen constantemente. El niño necesita ser animado constantemente. ¿No es así, amado? También no toma decisiones espirituales propias. Pablo dijo a los corintios que eran niños en Cristo, ya la hermana lo leyó, porque todavía necesitaban leche y no podían consumir alimento sólido. De manera que yo, hermano, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensión, no sois carnales y andáis como hombres. Usted nota que esta enseñanza fue una enseñanza fuerte, fue una enseñanza confrontativa para trabajar en un área específica. Pero ¿sabe qué, mi amado? Que la palabra es eficaz. La palabra va a dar el resultado que se espera. Esta iglesia pudo ver el resultado de someterse en obediencia a Dios. El instrumento de Dios llamado Pablo recibe la información que habían conflictos. Aún en medio de la manifestación había gente en pecado y ellos lo pasaban por alto. Eso no es nada, sí, amado. Nosotros aquí aceptamos a todo el que llegue como llegue y lo ayudamos a que se desarrolle, a que crezca. Amén, a que viva una vida espiritual agradable delante de Dios. Y esa persona entre en una etapa de un crecimiento, entre en una etapa de un desarrollo, entre en una etapa, mi amado, de un avance, entre en una etapa de una experiencia. Amén, y esa experiencia lo va a llevar a cuidarse, a no caer de nuevo en el lazo del cazador, y si cayere lo ayudamos, amén, a que se levante. Seguro, la iglesia está para eso, pero también la persona tiene que tomar la decisión de no caer en el juego del enemigo y decir, ya me cansé, ahora yo voy a tomar la armadura de Dios, ahora yo me voy a revestir y voy a hacer la voluntad del Señor. Fue lo que hizo esta iglesia. La manifestación tremenda, había un fornicario entre ellos escondido, que dijo, tal pecado ni se menciona entre ustedes. Era tan fuerte que estaba con la mujer de su papá. Mire lo fuerte que era. Y la gente impresionada por lo que estaba sucediendo allí. Y Pablo dice, no, allí hay un desorden. Dios se está glorificando por su amor y su misericordia. Pero hay mucha inmadurez. Hay mucho carnal que necesita dejar, amén, lo que es de niño y empezar a crecer espiritualmente. Dile que está tú, hay que crecer. Yo no soy el mismo, mi amado, que era antes. Volvemos y decimos, hemos crecido, porque en el Señor hay que crecer. Y esta iglesia, amado, no fue rebelde a la voz de Dios. Por eso usted ve el resultado de que la enseñanza fue efectiva, fue eficaz. Amén. Esta iglesia permaneció. Esta iglesia, Pablo envió diferentes gente con estas cartas que envió. 2 cartas, amén. Se piensa que hay otra más, no está entre nosotros. Usted examina la escritura y se da de cuenta que Pablo habla de la misma. No está con nosotros, pero gloria a Dios por las 2 que tenemos, que vemos que es efectiva la enseñanza, que es efectiva la confrontación, porque si algo Dios quiere es la salvación de nuestras almas y no permitirle al enemigo que nos mantenga engañados, sino que nosotros, por medio del conocimiento bíblico, entenderemos las maquinaciones del enemigo y así podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque si yo no tengo el conocimiento, ¿cómo yo voy a saber si eso le agrada a Dios? ¿Cómo yo voy a saber si lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, le agrada al Señor? Dice el número 3 que es inconstancia.
Cuando hablamos de inconstancia, dice los niños cambian de ánimo y de deseo rápidamente. Hoy estoy con ánimo, hoy estoy dispuesto y mañana vino una prueba tremenda y ahora esa prueba me ha robado el gozo. No, mi amado, Pedro después de haber sido azotado fuertemente dice que salió gozoso. Usted ve que hubo crecimiento, usted ve que él dejó lo que era de niño. Antes sacaba espada Samuel, pero ahora está gozoso de haber sido tomado por digno de padecer afrenta por causa de Jesucristo. O sea que vemos el ejemplo en la vida de Pedro de que hay que crecer. O sea, pero cuando hablamos de crecer, amado, estamos hablando de confrontar las áreas en nuestra vida que pueden hacer que nosotros parezcamos inmaduros, pero por medio de la confrontación misma, yo ahí, Señor, como ahora mismo nos está haciendo Dios por medio de la palabra, nos está confrontando para que por medio de esta palabra, nosotros llevándola a la práctica, empecemos a ser la gente que Dios quiere que seamos. Los niños cambian de ánimo y deseo rápidamente. El inmaduro espiritual es inestable en su vida devocional. Hoy oro, mañana no oro, y en esto no nos podemos descuidar, amado. Hoy tengo ganas de orar, mañana no tengo ganas de orar. Dile que está dura, que hay que orar 24/7. Aprendamos de Daniel. Daniel oraba como lo solía hacer antes. Vemos en Daniel el ejemplo, amado, de madurez y de crecimiento, porque cuando vino la amenaza fue cuando más oró. Y ahora la Biblia dice que abría las ventanas para que vieran que la amenaza no iba a evitar que el hombre siguiera orando. Sigue orando, dile que está todo, sigue orando. Aunque la amenaza es fuerte, sigue orando. Aunque hay un edicto, porque el edicto decía que el que hacía eso era digno de padecer lo que se había promulgado y se había difundido. Habían puesto informaciones, habían que la gente podía leerlo, o si no una persona también se paraba en la plaza y leía lo que era, lo que habían impuesto para que todos los que estuvieran allí tuvieran el conocimiento del que hiciera tal cosa. Iba a venirle lo que decía en ese escrito. ¿Y dónde iba a ser lanzado, mi amado? Iba a ser lanzado en ese lugar con esos leones. Eso estaba ahí, ellos lo sabían. Daniel lo sabía, pero como era una persona que había crecido, sabía que la oración era poderosa y que no podíamos ser inconstantes ni inestables en nuestra vida devocional, sino que tenemos que ser fervientes. No hoy nada más, porque el que es un niño es ferviente hoy, pero mañana está frío. Oiga eso, mi amado. Inconstante en compromisos espirituales. Efesios capítulo 4, verso 14. Que alguien me lo lea, por favor. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 14. Que lo tenga, levanta la manito para que así el nene le dé el micrófono y nos ayude con esa lectura en esta preciosa hora del Señor. Capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo le habla a la iglesia nuevamente, amado. Y mire cómo lo dice. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, cuando la gente lo oye, amado, escuche esto. Cuando la gente lo oye, oyen una palabra que no hace a la persona que se comprometa ni cambie. Y el mensaje de Dios siempre va a traer cambio. La palabra de Dios siempre transforma. La palabra de Dios trabaja en las áreas en mi vida que Dios quiere que cambien. Porque la Biblia dice, amado, tocante a este tema que estamos desarrollando, Pablo le dice a esta iglesia de los Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, que menciona 17 o más, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ni cosas semejantes a estas. A los que practican tales cosas y cosas semejantes a estas, no heredarán el reino de los cielos. Eso a mí me hace temblar. ¿A cuánto le hace temblar eso? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ahora la Biblia nos está confrontando, amado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso a mí me da temblor.
Eso a mí me lleva a examinarme. Señor, ayúdame. Yo no puedo sin ti. Yo quiero ser parte de los que heredarán el reino de los cielos. Ahora, si yo quiero ser parte de los que van a heredar el reino de los cielos, tengo que tener cuidado de lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia de Éfeso. Ya no sean niños fluctuantes. O sea, ya no se dejen mover por un mensaje que se oiga bonito, pero que no trabaje el área en mi vida que debe cambiar, porque voy a seguir de mensajes bonitos en mensajes bonitos, pero no va a haber transformación ni cambio. Y créame que yo quisiera que Dios me diera mensajes de esa manera, pero es que tengo un compromiso con Dios. Y en la madrugada Dios me decía, dejando lo que es de niño, y empiezo a escudriñar la palabra y digo, Señor, eso es lo que usted quiere que lleve. Quiero que prepare mi iglesia, vengo pronto, y la iglesia tiene que dejar lo que es de niño, porque el que no deja lo que es de niño no va a heredar el reino de los cielos. Y entiéndase que hay personas en la etapa de niños. Eso vamos a llegar ya mismo, amado. No me malentienda ni me vea insensible. Yo creo, como hemos enseñado, que pasamos la etapa de niños. El problema es cuando permanecemos ahí. O sea, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Quién crezca? Cristo en mí. Mi identidad debe de ser la de Jesús. Que cuando yo camine, veía a mi pastor y me llené de gozo ver a mi pastor que me vio que llegué destruido a la iglesia, me vio que llegué acabado a la iglesia, me vio que llegué con un matrimonio destruido, con una vida destruida, pero fue el instrumento que Dios utilizó para formar y para ayudarme en mi vida, de cómo se buscaba a Dios y de cómo se crecía espiritualmente. Y estaba hablando de esto mismo, del crecimiento. Amén, de que la gente pueda ver a Cristo en mí. Él no necesariamente estaba desarrollando este tema, pero utilizó lo que fue que la gente vea a Cristo en mi vida. Que cuando vean a nuestra vida caminar, no nos vean a nuestro viejo hombre, ni esa vieja mujer, no, que vean la identidad de Cristo en nuestra vida. Es el reto de la iglesia, amado, porque es la predicación más poderosa, la de que con mi ejemplo la gente glorifica a Dios y dice, yo me acuerdo de esa mujer. Esa mujer no se le quedaba callado a nadie. Esa mujer le brincaba encima a cualquiera, pero mira ahora la templanza, mira ahora la mansedumbre, mira la forma de ella ahora, y ese ejemplo impacta más que cualquier mensaje, amado, porque es un ejemplo vivido. Es un ejemplo de transformación, es un ejemplo de cambio, es un ejemplo que la gente lo ve y marca una diferencia, de que ya yo no soy aquel hombre, de que ya yo no soy aquella mujer, de que ha habido un crecimiento en mi vida a la manera que la gente glorifica a Dios por medio de mí. Pablo habló de eso, glorifican a Dios en mí. O sea, en mi vida está trayendo, aunque Dios no necesita eso, porque Dios será glorificado siempre, pero mi ejemplo trae que la gente le dé gloria a Dios, porque dice, eso lo hizo Cristo. Ese no había quien lo cambiara, pero Jesús llegó y lo cambió. Mire el hombre que es hoy en el Señor y que cada día procura ser ese hombre en el Señor. Ahora Pablo le dice, no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Todo viento de enseñanzas. Oye, como dice, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Pablo dice todo viento de doctrinas. Porque en ese tiempo, amén, había mucho conocimiento también. O sea, había mucha enseñanza. Pero mucha de esa enseñanza era transgiversada, apartaba a la gente del verdadero evangelio, apartaba a la gente, amén, de lo que era la palabra. Y mucha de la gente fluctuaba o era arrastrada por esa enseñanza como viento que venía por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia la altimaña del error. Cogen la misma palabra, amado, y ya lo hemos enseñado aquí otras veces, y la tuercen. Le quitan el sentido de lo que la palabra quiere decir. Le quitan el sentido de lo que Dios quiere hablar. Le quitan el sentido de la verdadera enseñanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el propósito de ellos es emplear con astucia la altimaña del error, para que sigamos esa corriente y por medio de seguir esa corriente caigamos en otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y usted ve, amado, que es un evangelio sin sacrificio. Y Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo.
tome su cruz cada día. O sea, no es hoy y mañana la dejo, no. Dice cada día y sigan. O sea, este evangelio, un evangelio que va a venir sufrimiento, que va a venir adversidad, que va a venir contrariedad, pero en medio de todo eso hay alguien que está con nosotros, que es más grande, es más poderoso. Y cuando nosotros tenemos esta enseñanza, cuando estamos pasando el proceso, cuando estamos pasando la situación, la pasamos confiado. Y él dormía en la barca. ¿Por qué Cristo podía dormir en la barca? ¿Por qué Cristo actuaba de esta manera que causó la atención de los discípulos? Que dijeron, maestro, enséñanos a orar. Estamos viendo que cuando tú estás con el Padre allí en secreto y sales de allí, algo está sucediendo en el ambiente. Ya hemos descubierto que es la oración. Ahora no sabemos cómo orar. Enséñanos cómo se ora. Mira la humildad, amado. El maduro es humilde. Y sabe que cuando algo no está siendo efectivo, pregunta, mire pastor, me está pasando esto, estoy intentando, ayuno, vigilo, busco a Dios, hago esto. Y empieza, amén, a exponer su situación. Entonces Dios le va a dar la capacidad al pastor o a la persona que te está aconsejando para enseñarte de acuerdo a la Biblia qué es lo que está pasando para no ver el resultado. Porque algo está pasando. Cuando el resultado esperado no está llevándose a cabo, es que hay algo que está pasando y necesita ser confrontado, quitado, y yo empezar a crecer y empezar a ver los resultados de Dios. Ahora, muchas de las veces, amado, es cuando escuchamos cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso no es nada, te dicen. Y el eso no es nada, amado, ha llevado a muchos a caer en un libertinaje tan tremendo que si no lo corrigen, mi amado, yo tengo un compromiso delante de Dios porque le amo. Y el que le ama le va a decir la verdad, amado. Entonces hay lugares que solo están pendientes al dinero, que solo están pendientes a un crecimiento aparentemente por los ojos que se pueda ver, pero cuando usted viene a ver, hace falta lo que dice la Biblia, está escaseando la palabra en el lugar. Por eso el profeta Samuel en su tiempo escaseaba, 1 Samuel, escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia, se necesitaba a alguien que se levantara a ser voz de Dios. ¿Y quién fue ese instrumento? Samuel. ¿Cuánto le da la gloria? No Samuel el que está aquí, aunque Dios lo use y nos gozamos con eso, pero fue el profeta Samuel el instrumento de Dios, amado, para poder arreglar lo torcido que había en el lugar. ¿Usted ve la importancia de la palabra? Por eso es que tenemos que tener cuidado, amado, de no dejarnos engañar por estratema de hombre que para engañar emplean con astucia la altimaña y el error. Cuando Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo fue un hombre que fue transformado por el poder de Dios. Si Pablo hubiera sido el mismo hombre, él no se hubiera atrevido a ser inspirado por el Espíritu de Dios, a decirle a la iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él no lo hubiera hecho, amado. No lo hubiera hecho. Pero Pablo, cuando fue de camino a Damasco, tuvo un encuentro real con Jesucristo. O sea, no fue el mismo. Aquel hombre violento, aquel hombre terrible, aquel hombre que fue lo que la Biblia nos dice que fue transformado por el poder de Dios. No fue el mismo, mi amado. Recibió por revelación de Jesucristo lo que predicaba, lo que enseñaba. Amén. Y no vendía la palabra, sino que entendía que el compromiso con Dios era real y grande. Y por eso, al haber sido transformado de la manera que fue, dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, yo he crecido, yo dejé lo que era de niño. Ahora puedo atreverme a decir que sigo el ejemplo que Jesús me dio. Ese es el reto de nosotros, mamá de iglesia. Ahora el niño, el que es como un niño, está mirando y si ve a fulano que lleva 40 años y cojea en un lado y dice, no, pero si fulano lo hace, lleva 40, predica la palabra, yo también lo voy a hacer. Eres un niño. No, mi amado, ese no es el ejemplo. El ejemplo que dice es, imiten a quién, a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús no pecó.
Jesús fue perfecto en un cuerpo igual que el que usted tiene y el que yo tengo. Nuestro reto, amado, es ser irreprensible delante de Dios, como lo era Zacarías y Elizabeth. Eran irreprensibles, como lo era Pablo, mi amado, como Pedro también lo fue, porque Pedro creció por etapas. Pedro era un hombre violento, pero un hombre que reaccionaba. Yo me identifico con Pedro, porque así era mi vida. Era una persona explosiva. Pero cuando uno crece, amado, no es el mismo. Ahora es explosivo en el espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque el que ha crecido, ahora es explosivo en el espíritu, pero no en la carne como antes lo era. Por eso me gusta mucho la vida de Pedro, porque Pedro, amén, cometió cuando estaba en la etapa de niño errores y situaciones, pero si usted escudriña la vida de él a totalidad, se da de cuenta que él creció. Él no siguió siendo aquel inmaduro picando orejas. Entonces, una persona que actúa como niño puede coger esa expresión de Pedro y quedarse picando orejas toda su vida. No, que Pedro era un apóstol y picó orejas, sí, pero él creció. Él creció. Mano Samuel, el micrófono. El problema de esos niños es que ellos no creen que son niños. Dios mío. Ellos no creen que son niños. Por ejemplo, cuando pasó azotó a Jeremías y lo metió en la cárcel y lo azotó. Pasó pensaba que no era niño. A Jeremías le prohibieron entrar en el templo. Lo tiraron en una cisterna, pero lo tiraron gente que nunca pensaron que eran niños. Porque los niños que son grandes, que creen que saben, lo que hacen es golpear y maltratar para todo. Los niños se identifican por su mal comportamiento. Amén. Así que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Reacciones emocionales no espirituales. Un niño responde con celos, enojos, rivalidades, sensibilidad excesiva. Estas actitudes también fueron señaladas por Pablo a los Corintios como evidencia de inmadurez espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión, no sois carnales y andáis como hombres. Número 5, una perspectiva limitada. Un niño solo ve lo inmediato, no el futuro. O sea, ve lo que ven sus ojos. No ven el resultado, se desaniman rápido, olvidándose ellos que Dios es verá y sea todo hombre mentiroso, que será como Dios dijo. Aunque mi realidad en mi presente sea diferente a lo que Dios dijo, entiendo que lo que vivo hoy me va a formar para la que Dios preparó para mí. O sea, Dios preparó algo para mí. Si usted mira, hablaban el domingo de José. José en ningún momento Dios le dijo que iba a pasar el proceso que pasó. No se le reveló en el sueño, mi amado. A José se le reveló estando en la posición, viendo cómo se doblaban delante de él, pero no se le dijo vas a procesar, vas a ser procesado, vas a entrar en un proceso, que ese proceso te va a llevar para una preparación, para luego posicionarte en el lugar que dije. Y muchas de las veces el niño no entiende que el lugar que está es un proceso que lo va a ayudar a madurar y a crecer cuando lo ve de la perspectiva de Dios y no de la perspectiva inmadura. Porque la perspectiva inmadura me lleva a cuestionar, Dios, pero ¿por qué estoy pasando esto? Señor, pero ¿por qué esta situación? Y muchas veces, amado, no estoy diciendo que todas las veces sea igual, pero muchas veces tiene que ver con la misma persona. Tiene que ver con uno mismo. El misma actitud, el mismo proceder causa esa manifestación que estoy viendo. Pero cuando yo estoy en la perspectiva de Dios y empiezo a pelear de la manera de Dios, empiezo a ver un resultado diferente. Por eso Pedro en un momento dado, él sacó una espada, picó una oreja, vio que el resultado esperado no era el que habían dicho de él. Y ya más nada en su vida él utiliza ese método porque vio que no le funcionó. O sea, el crecimiento nos lleva a nosotros
a ver qué actitudes o prácticas que hacíamos que no daban el resultado, no volverlas a hacer y empezar a obedecer lo que Dios dijo, y ahí empezaré a ver la mano de Dios obrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, dice que un niño, si no ve de inmediato, no va a ver el futuro en lo espiritual. Esto se manifiesta en no comprender el propósito o la disciplina de Dios. Yo venía en el carro y le digo a mi niña, que es la más chiquita de casa ahora, que puede responderme. Ya mismo Josía me responderá, aunque él trata de responderme, pero no puede hablar todavía. Amén. Pero mi niña, yo le decía, Ruth, cuando yo te digo algo, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Porque ella es una niña, quería escuchar su comentario. Y ella dice que cuando ella la están disciplinando, porque nosotros la disciplinamos, cuando la estamos disciplinando a ella no le gusta, porque es una niña. Entonces una niña no le gusta cuando está siendo disciplinada, o sea, corregida de una actitud o una acción, amén, que nosotros vemos que posiblemente no está correcta, pero la corregimos, a ella no le gusta. Ella fue sincera, no me gusta, pero el resultado, ¿cómo tú lo ves? Si tú no te hubieras obedecido a la corrección y a la disciplina que te hemos dado todos estos años, ¿tú crees que tú fueras lo que eres en Dios hoy? Me decían, no. O sea, ahora tú ves que tú has crecido y tú ves que lo que no te gustaba en un momento ha producido en tu vida algo mucho mejor, porque eres la niña que eres en el Señor, porque te sometiste. Ahora, para yo ver un crecimiento en mi vida, tengo que someterme. Dile que está a tu lado, tiene que someterte. Muchas veces no se crece porque no se somete. Ay, no me gusta como me habló. No me gusta lo que me enseñó. Es que la palabra me va a confrontar, amado. La palabra va a quitar de mi vida aquellas cosas que no le agradan a Dios. Ahora, quiere ser que un resultado rápido, los niños quieren resultados rápidos, quieren evitar procesos, quieren evitar pruebas y evitar la formación. Entiéndase, amado, todo lo que quiere evitar. No quiero pasar por ahí, estoy evitando la prueba. Estoy evitando el proceso. Estoy evitando la formación. O sea que yo tengo que pasar por ahí. El niño no quiere pasar por ahí. Yo le doy gloria a Dios por todos los procesos que Dios me pasó. Porque todos esos procesos me dieron experiencia, me dieron formación. Y hoy veo en Dios lo que Dios dijo que yo vería, porque me sometí en obediencia a la disciplina del Señor. Muchos quieren ser usados, ver la gloria de Dios, ver la manifestación de Dios, pero cuando te dicen, mira, vas a tener que andar solo. No vas a tener que orar, vas a tener que llorar, vas a tener que ayunar, vas a tener que sufrir traiciones, vas a tener que sufrir celos, envidia, lo vas a ver palpable con tus ojos. Cuando le dicen eso, un muchacho, Samuel, le quitó la mano al varón de la frente, le dijo, yo no quiero eso, pero tú no quieres ministerio, tú no quieres que Dios te use, tú eres un niño, tú no estás preparado. El que quiere ministerio, o aquel creyente, no solo ministerio, el creyente, amado, va a pasar pruebas, van a venir traiciones, van a venir murmuraciones, vas a sufrir, vas a llorar, se va a levantar el enemigo con furia, pero el maduro dice, yo sé en quién he creído, yo sé en quién yo he creído. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Pablo dijo, yo sé en quién yo he creído. Yo siento la presencia de Dios. Estoy en un estudio, estoy tratando de ir suavecito, pero siento el fuego de Dios, mi amado. Porque esto no se trata, amado, de la emoción. Esto se trata de lo que creemos. Yo sé en quién yo he creído, dijo Pablo. Amén, cuando iba a ser puesto para ser decapitado. Pablo sabía que la muerte venía pronto a su vida. Y él se atreve a ponerse de pie y decir, yo sé en quién yo he creído. Yo no soy un niño fluctuante llevado por los de quiel, por todo bien de doctrina. Yo sé en quién yo he creído, y si me toca que me pique en la cabeza, allí la voy a poner por Jesucristo, porque hay una corona que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Pues entiéndase que muchas veces el proceso te va a llevar a pasar un momento duro, pero cuando sabes en quién has creído, eso habla de crecimiento. Eso habla de madurez. Por eso dice que el niño evita el proceso, evita las pruebas y la formación. Pero no podemos evitar eso, amado.
Muchas veces cuando evitamos esas cosas, amén, paralizamos el avance de Dios en nuestra vida. Ser niño espiritual no es un pecado. Escuche bien, voy a tocar esto rápido. No es un pecado. Quedarse niño sí, porque todos vamos a pasar esa etapa. Ahora, ¿en qué consiste en quedarme? Sí, porque quedarme como niño voy a entrar en un pleito con Dios. Dios diciendo, crece. Samuel hablaba ahorita de lo que dice la palabra en Efesios, capítulo 4, verso 30, creo que dijo, cuando dice, quítesen de vosotros. Amén. Eso es un llamado a la iglesia, amado. Eso es un llamado a nosotros. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo. El maduro sabe que tiene que quitárselo. Amén. Que le toca a usted, que me toca a mí. Que tengo que entrar en ayuno, en oración, golpear este cuerpo y decirle, tú no te mandas, yo amo a Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a golpear esta carne. Voy a entrar al cuarto. Voy a salir transformado de ese cuarto. No voy a ser el mismo. Dile que está a tu lado, no vamos a hacer lo mismo. Dios nos llamó a crecer. Efesios capítulo 4, verso 14. Ya no seáis niños fluctuantes. Dios nos llamó a crecer. Dile que está a tu lado. Dios nos llamó a crecer. Dile, Dios nos llamó a crecer. Está bien la etapa de niños, sí la pasamos, la vivimos, pero no podemos permanecer en ella. Tienes que crecer. Usted se imagina a Pedro después, y oh gloria al Señor. Usted se imagina a Pedro después de predicar un sermón, que 3,000 almas vinieran a Cristo, sacar una espada allí y picarle la oreja a alguien. Se le fue el gozo allá. Mira a Giancarlo como se echa a reír allá atrás. Dios lo bendiga, Padre especial. Amado, porque es que Dios no te va a enviar sin primero capacitarte y prepararte. Usted se imagina a Pedro picando oreja en esa etapa de su vida. En vez de ganarse almas, ¿qué iban a pasar con esas almas? Se van a alejar, porque mi conducta no se alinea a lo que estoy hablando. Usted ve, mi amado. Por eso usted ve que Pedro no picó más oreja. Fue transformado, dígalo, fue transformado. Fue transformado. O sea, el objetivo, Dios nos llamó a crecer. Él creció, diga conmigo, creció. Tenemos que crecer. Hay actitudes, hay palabras, hay acciones que Dios quiere que dejemos y crezcamos y nos sometamos a su palabra. Nos sometamos a Él, mi amado. Como dice 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dejando lo que es de niño. Dile, deja lo que es de niño. El objetivo es avanzar hacia la madurez. Este es el objetivo, amado. Los que están escribiendo, esto es una parte muy importante para que lo tenga escrito ahí. Los objetivos es avanzar hacia la madurez. Dios quiere que avancemos hacia la madurez. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, que mi vida cada día esté sumergida en la presencia de Dios. Va a haber una madurez. Número 2, va a haber un carácter de Cristo en mi vida. El carácter del Señor. Que cuando lo maldecían, ¿qué él hacía? Oraba por los que lo ultrajaban y los calumniaban. Este es el evangelio de Jesucristo, amado. Y el evangelio de Jesucristo impacta las vidas, impacta los corazones, porque estamos llenos del poder de Dios. Y una de las cosas de estar lleno del poder de Dios es que Él dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos amor para perdonar. Tenemos amor para poder manifestar, amado, ese carácter que Cristo quiere que esté en nuestras vidas. Número 3, discernimiento. Vamos a tener discernimiento. Vamos a tener estabilidad. Este versículo está dentro del capítulo sobre el amor ágape, amado. Ese 1 Corintios capítulo 13. Si nosotros lo miramos, donde Pablo dice, dejé lo que era de niño y toca 3 etapas. El tiempo avanzado, voy a ver si las puedo tocar rápido, porque leímos el verso para centrarnos en el tema, pero no hemos desarrollado ese versículo a profundidad. Y Pablo menciona 3 etapas muy importantes ahí. Dice que él hablaba, vamos a hablar del hablar. Dice que él pensaba, vamos a hablar del pensar. Dice, hablaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño,
Pero yo dejé todo eso, 3 áreas de la niñez espiritual. Hablar como niño está hablando de inmadurez en las palabras. Un niño, amado, va a hablar inmaduramente en sus palabras, va a haber unas características, va a hablar por impulso, va a ser impulsivo, va a ser murmurador, va a ser... Gloria al Señor, este está potente. Gloria a Dios. Va a murmurar, va a criticar y se va a quejar, amado. Está hablando de las características del niño espiritual. No considera lo que sus palabras provocan. O sea, una persona inmadura espiritualmente, el hermano Samuel ahorita lo tocó también cuando hablaba, amén, que no va a considerar lo que sus palabras provocan. Va a hablar impulsivamente sin importarle lo que pase. Hiere, golpea, humilla, hace sentir mal. Está hablando de que una persona habla como un niño. Hablan, ustedes los ven, amado, ustedes tienen niños y cuando los ve a ellos en esa etapa de niños que pueden tener una discusión entre ellos, cómo se tratan, cómo hablan, y después usted los ve abrazándose, perdonándose, besándose, jugando y tratándose bien, ¿verdad que sí? Pero usted los ve lo conflictivo que pueden ser esos niños y nosotros como padres tenemos que instruirlos, enseñarlos para que no sean de esa manera y empezamos a ver un cambio en nuestra casa, empezamos a ver una transformación en nuestra casa porque estamos enseñándole a ellos cómo se tienen que comportar. Es el reto de cada padre, es el reto de cada familia, es el reto de cada uno de nosotros, amado, dejar lo que es de niño. No considera lo que sus palabras provocan, reacciona con enojo y exageración, se enojan, se descontrola a la persona que es como un niño, como dice Pablo, hablaba como niño, reacciona con enojo y exageración. Tú no viste lo que me hizo, tú no viste lo que me dijo. Y la palabra te dice a Jesús que no le hicieron, y a Pedro que no le hicieron, y a Pablo que no le hicieron. A Pablo le picaron la cabeza, a Jacobo lo mataron, a Esteban lo apedraron. Cada uno de los apóstoles sufrió el martirio, mi amado. Unos sufrieron más que otros, pero cada uno de ellos pasaron el proceso. Yo llegué de trabajar como a las 2 de la mañana. Y mi hija, ella siempre ve muñequitos con mis hijos, siempre le hemos dado esta enseñanza, esta costumbre. Y ella sabe que siempre que yo llego, me gusta sentarme ahora, lo cogí de hábito, de que llego y me siento y veo un capítulo. Y es de niño, pero me edifico bien tremendo porque es palabra de Dios y la palabra de Dios me edifica. Y estaba viendo una mártir que lo tenía todo, mi amado. Era de una familia pudiente, todavía la historia, el lugar donde sucedió es un museo hoy. Amén, allí va la gente a ver la historia del testimonio de esta mujer, de cómo esta mujer tuvo, amén, aquella riqueza y aquellos bienes. Amén, lo tuvo por basura, como dijo Pablo, lo tuvo por basura todo eso. Amén, ¿por qué? Por amar a Dios. Porque le habían dicho, tú tienes que negar al Señor, coger y ofrecer sacrificio al César y negar a Cristo. Y el Pai le decía, nadie lo va a creer, miéntelo y ya, y después si quieres seguir siendo cristiana, síguelo, pero no permitas que te maten, no permitas que te lancen a los leones, no permitas que llegues al martirio por ese pensamiento, porque su Pai no entendía que ella amaba a Jesús con todo su corazón. De una familia romana que tenía todo, eran pudientes de dinero, de chavo, pero ahora ella estaba dando testimonio, mi amado, de lo que había creído. O sea, ella había crecido. Ella creció a la manera que cuando le llegó la oferta, ella dijo, yo no puedo negar a Jesús. Yo no puedo negar a mi Salvador. Yo lo amo. Y tenía un bebé, mi amado. Y a pesar del bebé que tenía, le dijo a su papá, críalo. Pero ya él me reveló lo que me esperan. Calles de oro y mar de cristal. Yo no voy a negociar mi salvación. Yo he crecido. Aunque la actitud o mi fe me va a llevar a mí, mi amado, a que sea martirizado por Jesucristo. Ella no le importó, mi amado. Y la lanzaron a los leones.
la lanzaron allá a los osos y Dios le dio una fuerza, le dio poder para no morir por causa de los animales, sino que tuvieron que matar la espada. La gente fue impactada por el testimonio de ella que hasta hoy se menciona. Usted ve, mi amado, la importancia de cuando uno deja lo que es de niño. Pero cuando yo no dejo lo que es de niño, amado, una persona que hubiera sido niña, sí, papi, lo voy a hacer. Y cuando llegan allí, negaba a Cristo. Eso lo hubiera hecho un niño, amado. No quiere pasar el sufrimiento, no quiere pasar el proceso, no quiere pasar lo que pasaron los apóstoles. Lo que la Biblia nos enseña que Jesús dijo, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué será de la rama seca? Recuerde que nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Nosotros esperamos vivir eternamente con nuestro Señor. No se acomode este mundo. Hay mucha gente que han caído en estos estratemas de hombres que quieren andar en un jet privado, que quieren andar en una limusina y apegado al amor al mundo y al dinero, y olvidándose ellos la vida de los grandes apóstoles, cómo fueron apedrados por causa del evangelio. Ellos no son apedrados, ellos son aplaudidos, ellos son halagados, llegan a los lugares y quieren un gran recibimiento, mi amado, cuando había lugares que llegaban los apóstoles y no los querían. Usted ve la diferencia, mi amado. Por eso es que hay que seguir el ejemplo de los apóstoles. Por eso es que hay que seguir el ejemplo de iglesia primitiva. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de los mártires. Para cuando estemos en las pruebas, tener resistencia. Cuando el enemigo venga con oferta, no negar al Señor, mi amado. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué manera nuestras palabras revelan nuestra inmadurez? ¿Cómo podemos crecer en la forma de hablar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Cómo podemos crecer en la manera de hablar? ¿Dónde está el primer valiente o la primera valiente que me pueda contestar? ¿Cómo podemos crecer en la forma de hablar? ¿Cómo podemos crecer? Hermano Samuel aquí. Por ejemplo, cuando tenemos el fruto del Espíritu. Eso es. Amén. Amén, eso es. Ya lo resumió ahí completo. ¿Habrá otro valiente, otra valiente que quiera compartir? ¿Cómo podemos crecer en la forma de hablar? ¿Cómo podemos crecer? Rápido, amado, estamos con el tiempo. ¿Cómo podemos crecer? Eso lo tocamos en medio del desarrollo de lo que hablamos. Lo que estuvimos enseñando y hablando, tocamos cómo podemos crecer. Samuel lo resumió con algo bien tremendo, el fruto. Eso es algo bien importante que debe de estar en nuestra vida constantemente, amado. Andar en el Espíritu para ver ese fruto manifestándose en todas las áreas de nuestra vida. Crecer como la palabra de Dios. Eso es, con la palabra de Dios. Amén, eso es algo muy importante. ¿Cómo podemos crecer en la forma de hablar? Por medio de la obediencia a la palabra. Dios bendiga a Wilfredo, mi amado. Usted ve que Dios lo usa también. Esa palabra, esa contestación estuvo muy de acuerdo, amado, a lo que es la pregunta. ¿Cómo podemos crecer en la forma de hablar? Otro valiente, aquí el hermanito rápido, que vamos para otra pregunta. Gloria al Señor. Es otro versículo, Efesios 4:29. Léalo, Efesios 4:29. Gloria al Todopoderoso. Palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Amén. ¿Quiere decir algo, Adelmo? Solamente el versículo. Colosenses. Léalo rápido ahí, por favor. Colosenses, ¿qué, amado? Capítulo 3:3. Colosenses 3:3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Se resume todo en lo que dijo el hermano Samuel del fruto del Espíritu, porque ahí está el dominio propio, que es la templanza, amado. O sea, Dios nos da la capacidad a través del dominio propio, que es la templanza, para nosotros hablar de una manera correcta y agradable delante de Dios. Pero la misma Biblia nos enseña, con esos versos que leyó nuestro hermano y los versos que hemos tocado, que a Dios le agrada, que debemos quitar para que cuando nosotros hablemos, nuestra forma de hablar sea diferente. Me uso como ejemplo, yo hablaba malo, amado. Todas mis palabras eran malas, y una en medio de mis palabras era buena. Criado en un caserío, usted sabe la vida de caserío como es. Pero Cristo llega a la vida, lo transforma, lo liberta y ahora le pone a hablar de una manera correcta. Eso lo hace Dios. Pero para Dios poder hacerlo, tiene que haber una obediencia. Tiene que haber un sometimiento. Tiene que haber que uno deje lo que es de niño y empezar a crecer en el Señor, y vamos a ver que aún hasta nuestra forma de hablar cambia. Dile, tu forma de hablar cambia. Pero tiene que haber dominio propio. Pensaba como niño. La inmadurez en la mente, se centra en sí mismo, vive por emociones. Tiene pensamientos cortos, no ve el panorama espiritual completo. Romanos 12:2, ¿quién lo tiene que me lo lee? Filipenses 4:8, dos personas que me busquen esos dos versículos. Estamos terminando ya, mi amado. Romanos 12:2 y Filipenses 4:8. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede decir algo, pero Sí, amada, estaba sí. hablando de nuestra forma de hablar. Por eso es bueno, los padres, lo digo por mí, porque mi mamá nos crió en el Evangelio y nos enseña y nos educar a los niños desde un principio es muy bueno, porque así no dicen malas palabras. Porque en ese ambiente yo me crié y no tengo esa forma de decir malas palabras. Yo le doy la gloria al Señor por eso. Qué bueno es el Señor. Eso tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza, con la palabra. Amén. Gloria al Señor por ese comentario, amado, pero es algo importante. Nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos. Ahora, en la escuela muchas veces, que fue algo que yo le enseñé a mis hijos, que ellos tenían que ser como Daniel. Daniel lo sacaron de sus padres, lo sacaron de su tierra, y aún así en una nación extranjera propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. O sea, él tomó una decisión y podía justificarse, Señor, pero mira, tú me sacaste de al lado de papi, ya yo no estoy con mis padres, me traíste a esta nación extranjera, ahora soy cautivo en este lugar. Él no se puso a pelear con Dios. Él dice que propuso en su corazón, porque su deseo era agradar a Dios en todo su aspecto de vida. Por eso cuando llega allí alrededor había mucha contaminación, pero él propuso en su corazón y dijo, yo no voy a comer esa comida. Fue diferente, no importa en el lugar que estemos, mi amado. Aquel que ha sido enseñado, que es la enseñanza, puede dar fruto donde sea que Dios le permita estar. Puede ser el ejemplo donde sea que Dios le permita estar. Porque hay personas que son como niños, y por eso estamos con el tema dejando lo que es de niños. Llegan al lugar, no es que la influencia era fuerte y el Dios que nosotros le servimos es más fuerte. El Dios que nosotros le servimos es más poderoso. El Dios que más grande, dice la Biblia, que es el que está con nosotros. Ahora vamos a dejar los pensamientos de niños, porque estamos hablando del pensamiento. La mente tiene que ser transformada. No os conforméis a este siglo. Están viviendo en un siglo fuerte, en un siglo donde hay mucha oferta, donde hay mucha maldad. Si no sean transformados, no se conformen a este mundo, mi amado. Sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras yo medito en la acción, voy a escuchar una voz, va a venir un pensamiento. Ese pensamiento te dice, no me agrada lo que vas a hacer. Escuche bien esto, me lo dio Dios mientras nos preparábamos para este estudio, esta palabra. Muchas veces esa voz ya no se oye,
porque ya la voz le habló. No hagas eso, no me agrada. La persona lo hizo. Volvió de nuevo la voz y le dijo, no hagas eso, no está bien. La persona lo hizo. Va a llegar la forma que ya no va a escuchar la voz. Se ha acostumbrado a la práctica y al acostumbrarse a la práctica ha silenciado la voz que lo estaba previniendo de caer en ese estado. Por eso dice, no te conformes este siglo, transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo medito, sé lo que le va a agradar a Dios. Y cuando voy a tomar la acción, mi acción le agrada a Dios, porque ya en la meditación de mi mente, donde estaba siendo bombardeada para conducirme de una manera que no agradaba a Dios, estamos hablando del pensar como niño, que es inmaduro aún en el pensamiento, amado, aún en discernir la voz de Dios. Me acuerdo una ocasión una persona, Dios me dijo, uno tiene que tener cuidado con el Dios me dijo. Dile que está tú, hay que tener cuidado con el Dios me dijo. Porque si ese Dios me dijo no se alinea a la palabra, no fue el Dios todopoderoso que te habló. Escuche bien esto. ¿Cómo puedo discernir que es la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo discernir que estoy oyendo la voz de Dios? ¿Cómo yo lo puedo discernir? ¿Cuántos estaban aquí en el estudio que dimos de lo que eran los dones del Espíritu y hablamos del discernimiento? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí hablamos. Amén, el hermano Samuel estaba. Amén, ese día en ese estudio enseñamos cómo podríamos discernir cuando es la voz de Dios. Nunca la voz de Dios, que diga a la persona que va o oyó la voz de Dios, contradecirá lo que dice este libro. Nunca. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entienda, la escritura es inspirada por ¿quién? O sea que lo que yo voy a oír, que le adjudico a que Dios me dijo, tiene que ir de acuerdo a la palabra. Si va en contra, Dios no me habló. Si va en contra de la palabra, esa no fue la voz de Dios. Porque la voz de Dios es perfecta, amado. Va a ir de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios me dijo. Pero cuando uno escuchó lo que Dios me dijo, ese no es Dios. La hermana Eva levantó la manita ahí atrás. Y el hermano Samuel y el hermano aquí también levantó la manita. Quiero decir que cuando estaba un día hablando con mi hermana, porque me dice, Dios me dijo, porque yo conozco muchas personas que le he escuchado, Dios me dijo, yo estoy en contra de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios me haya dicho, yo tengo que escuchar que Dios vino a mi oído y me dijo. Pero que mi hermana me dice, Dios me dijo, espérate un momento. Dios te dijo, ¿cómo tú me puedes explicar cómo que fue que Dios te dijo? Porque si tienes que decir, Dios usó a un siervo o Dios usó a una hermana y me habló y entonces se dio. ¿Ve? Pero nunca diga Dios me dijo, porque yo me quedo mentirosa, ¿sí? Porque yo estoy en contra de eso. Dios tiene que hablarme a mi vida. O se me tiene que revelar para yo creer que fue Dios. Dios le bendiga. Sí, eso es una realidad, amado, que se vive. Pero recuerde que nosotros hemos enseñado que el hecho de que, por eso este tema todavía estábamos desarrollándolo para aclarar, el hecho de que haya gente que diga Dios me dijo, y cuando usted escucha el contenido no vaya de acuerdo a lo que dice la Biblia, no quiere decir que Dios no use a la gente. Sí hay gente, amén, que Dios usa. Y la palabra que le van a hablar, y también como la hermana tocaba, cuando uno dice Dios me dijo a través de su siervo, ¿ves? Dios me dijo a través de su siervo, a través de su sierva. Dios me habló a través de un sueño. Escuché la voz de Dios que me habló. Es bueno también uno explicarlo también, para que el que te está oyendo pueda discernir completamente cómo fue el trato de Dios. Lo vemos en la Biblia, cómo Dios le habló, amén, a José. Lo vemos en la Biblia cómo Dios le habló a Samuel. Lo vemos en la Biblia cómo Dios habló cuando estaban los discípulos con Jesús. Una voz del cielo que dijo, a él oí. Este es mi hijo amado, a él oí. O sea, todos ellos escucharon la voz de Dios ahí. Ay, Dios habla por sueño, habla por medio de visión nocturna.
Dios habla audible también, lo vemos en la Biblia que Dios tiene boca y habla, pero que también es una parte importante, como la hermana decía, que el que diga que Dios me dijo, explique cómo Dios le dijo. Si fue a través de un siervo, si fue a través de un sueño, si fue la voz audible de Dios que le habló, o fue la voz apacible al corazón que también le habló, porque Dios se revela, tiene boca y habla, amado, pero que el Dios me dijo tiene que ir de acuerdo a la Escritura. Hermano Samuel. Que ya le he hablado otra vez. Una está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no le ha amanecido. Amén. La segunda está en Hechos 17:11. Cuando Pablo llegó a Berea y hablaba la palabra de Dios, los bereanos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si Pablo estaba hablando conforme a las Escrituras. Amén, eso es. La tercera está en Hechos 26:22. La última parte del verso dice Pablo, no hemos hablado nada a nadie fuera de lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. La dejo ahí, hay muchas más, pero la dejo ahí. Amén, gloria al Señor. O sea que Dios habla, pero habla de acuerdo a su palabra. Eso fue lo que nos enseñó a través de los versos que menciono. Que todo el que dice que Dios le dice, tiene que ir de acuerdo a la palabra. Un Dios me dijo no reemplaza una doctrina fundamental de la Escritura. Porque muchas veces el Dios me dijo no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero con eso no vamos a quitar que Dios dice. Porque Dios habla, amado. Dios nos ha hablado, hemos tenido experiencia, Dios hablándonos. Y usando para hablarle a otras personas, Dios habla, inspira y hay dones para la edificación de la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento. El que es niño pues no tiene esto en función y cree cualquier cosa, mi amado. El hermano levantó la mano también. Cree cualquier cosa que le dicen y cualquier pensamiento que pueda venir. Primero de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una confirmación, porque yo iba a hablar de Isaías 8:20, pero hay una cosa que es muy importante también que tenemos que llevar en cuenta, es las sectas, como los mormones, los testigos de Jehová, ellos conocen la Biblia y la conocen bien. La mayoría de las personas que están siguiendo a los mormones son cristianos, o sea, personas que eran cristianas, que se iban a iglesias cristianas. Pero porque no pasaron tiempo conociendo no solamente la Biblia, sino el Dios de la Biblia. Eso es. Conociéndole personalmente como una relación. Porque solamente aquí te enseño, mira cómo está en la Biblia, los testigos de Jehová así lo hacen. Así hacen. Y lo hacen bien. Se la tienen memorizado. Así que hay que cuidar también con esto. Acuérdense de la muchacha ahí en el libro de Hechos, creo, capítulo 16, cuando Pablo estaba predicando y vino esta muchacha, ¿y qué dijo ella? Ella habló la verdad. Habló la verdad. Estos hombres están enseñando el camino de la vida eterna. Son siervos del Dios viviente. Era verdad. Pero no venía de Dios. Venía de un espíritu de serpiente. Dios mío. Ahí dice en el griego que era un espíritu de la serpiente Pitón. Así que hay que cuidar con esto también. Conoce la Biblia, pero hay que conocer Jesucristo por medio de ella. Porque si no, cualquiera te puede engañar también. Amén. Eso se llama el discernimiento, amado. El discernimiento te capacita o te habilita para tú descubrir
y tú poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amado. Por eso Pablo pudo ver, un inmaduro a lo mejor lo hubiera visto y hubiera aceptado el halago. Wow, está diciendo la verdad, soy un hombre de Dios. Pero el discernimiento en la vida de Pablo activa, pudo ver que el objetivo que el enemigo quería era que la enseñanza de la pitonisa le agradaba a Dios. Por eso Pablo, discerniendo lo que estaba pasando, se viró y reprendió en el nombre de Jesucristo y fue libre por el poder de Dios. Usted ve, mi amado, por eso es que aún nuestro pensamiento, como él dice aquí, nuestro pensamiento tiene que uno crecer. ¿Y cómo puedo crecer en ese pensamiento? Transformando, como dice Romanos capítulo 2, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Capítulo 4, verso 8 de Filipenses dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto, amado, pensad, dice la Escritura, porque así nuestra mente va a ser transformada, renovada, porque no le damos tiempo al enemigo que nos ocupe con otros pensamientos. Entiéndase una cosa, mientras escuchaba al hermano hablar, los testigos de Charles Russell, ese fue el fundador, Charles Russell, de la secta de los testigos, que se conocen como los testigos de Jehová. Ellos tienen la Biblia, pero la Biblia de ellos no es igual a la de nosotros. La Biblia de ellos es cambiada. Muchos versos, muchas partes de la Biblia no es igual. Por eso cuando usted se encuentre con uno de ellos, usted tenga su Biblia, porque le van a citar versos que cuando usted lee esos versos no van de acuerdo al verso que usted tiene en su Biblia. Por eso la Biblia dice, si aún un ángel del cielo os trajere otro evangelio, sea anatema. Cada una de estas sectas, si usted las estudia, es bueno conocer su origen, para que cuando salga a evangelizar no se deje confundir. Los mormones, Joseph Smith, fue el fundador, un ángel del cielo llamado Moroni, vino y le dio ese libro. Y ese es el libro que ellos enseñan. O sea, cuando usted mira su palabra, es modificada. No es igual que la de nosotros. La enseñanza no es igual que la de nosotros. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. Ellos no tienen a Cristo como ser divino. Ellos separan eso, amado. Y muchas veces usted lee su Biblia y se da cuenta que todos los versos que hablan de la divinidad de Cristo fue cambiado. Por eso tiene que tener cuidado, amado. Por eso es que hay que crecer. Dejar lo que es de niño para cuando se encuentre con estas personas, esas personas se quedan impactadas cuando ven que usted sabe, amén, lo que es el origen, de dónde vino esa secta, amén, y cómo cambiaron la Escritura, cómo el Espíritu Santo le quitan lo que es la persona y lo tienen como un viento, como un soplo nada más. Pero nosotros entendemos que Él se manifiesta o puede manifestarse como viento, pero sabemos que es una persona. ¿Cuántos saben que es una persona? Se contrista, la Biblia habla que se contrista. Ellos no creen tampoco en el Espíritu Santo. Usted ve, mi amado, ahí su entendimiento, su pensamiento ha crecido, ha madurado, y cuando se encuentre con esta gente que conocen Biblia, pero se la tuercen y lo engañan para quitarle a ustedes la firmeza que pueda tener en Dios y confundirlo, si no ha madurado, si no ha dejado lo que es de niño, puede ser engañado. Por eso Pablo dijo en ese verso, lo leímos, cuando dice que emplean con astucia la altimaña del error. Esta gente son así, amado, una astucia. Y si uno no está lleno del Señor, si uno no ha crecido espiritualmente, amén, puede esta gente cogerle versículo, pegan a mencionar versículo, y cuando usted lo lee, mira, dice, pero eso, la Biblia mía no dice eso. Yo le digo, la Biblia mía no dice eso, vamos a buscarlo en mi Biblia. Y cuando lo buscamos en mi Biblia lo dice según el contexto, según lo que Dios quería decir, según lo que Dios quería enseñar, y la de ellos omitieron y quitaron la divinidad del Señor. Pero ¿cuántos creen la divinidad de Cristo? Es divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a su nombre. Damos gloria al Todopoderoso. ¿De qué manera nuestras palabras revelan inmadurez? Y eso lo tocamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué pensamientos reflejan niñez espiritual?
¿Cómo se renueva nuestra mente en la palabra? Con esto vamos a terminar, mi amado. ¿Cómo se renueva nuestra mente en la palabra? Un valiente, una valiente rápida, nos vamos, mi amado. Amén, eso es. ¿Cómo se renueva nuestra mente en la palabra? Leyendo, meditando. Y una de las cosas muy importantes, él leyó ese verso, llevándolo a la práctica. Porque se practica lo que estamos recibiendo, la información, la enseñanza, lo llevamos a una práctica y vemos un resultado. Siempre yo le traigo este ejemplo. ¿Cuántos han ido al gimnasio? Van al gimnasio. Eso no es pecado. Hay gente que mencionan eso y abren los ojos como que, amado, usted tiene que ejercitarse. Amén. Si usted no se ejercita, su cuerpo va a manifestar una condición por falta de ejercicio, que después uno dice, Dios mío, como Dios me dijo, mi ponle cuchillo a tu garganta, tú estás comiendo mucho. Yo le hice caso y vi el resultado. Vi lo que Dios hace, amado, aún en ese aspecto de lo físico. Cuida el templo de Dios, es tu cuerpo. Y para tú cuidar el templo de Dios, tienes que ejercitarse, ¿verdad que sí? Y si te ejercitas, vas a ver un resultado. ¿Cómo se ve el resultado? En tu cuerpo. El que te ve va a decir, este muchacho se cuida. Si no se cuidara, no estuviera así. ¿Qué quiere decir eso? Que está llevando a la práctica un ejercicio y le está dando un resultado. Así es la palabra de Dios, mi amado. Cuando nosotros la llevamos a una práctica, empezamos a ver el resultado, porque dejamos lo que es de niño y empezamos a crecer en el Señor. Dile que está a tu lado, deja lo que es de niño. Deja lo que es de niño y crece en el Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies. Habían unos puntos más aquí, pero el tiempo ha avanzado, mi amado. Amén. ¿Cuántos se edificaron? En la palabra de Dios el propósito es el mismo, amado. Amén. Nos edifica, nos enseña, nos instruye y nos ayuda a ser lo que Dios quiere que seamos, amado. Lo conocemos, la voluntad de Dios por medio de lo que es la palabra de Dios. Por eso me gustan los bereanos, porque los bereanos examinaban lo que Pablo decía según la Biblia y fueron convencidos al ver que un hombre le hablaba según lo que la Escritura decía. Y no solo eso, sino que lo llevaron a una práctica y vieron el resultado. Este conocimiento que usted ha recibido hoy no es solamente para tener el conocimiento, sino es para llevarlo a una práctica. Ese es el reto nuestro, amada iglesia, llevar a la práctica el conocimiento que hemos recibido. O sea, vamos a dejar lo que es de niño y vamos a crecer en el Señor. ¿Cuántos van a dejar lo que es de niño? Yo dejé lo que era de niño y crezco en el Señor. Amén. Y vamos a ver un resultado de parte de Dios, porque la leche es para los niños, pero el alimento sólido es para los maduros. Gloria al Todopoderoso. Padre, te doy la gloria, te doy gracias por este grupo de hermanos, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta amada iglesia. Gracias por la enseñanza que nos has dado en esta noche, de dejar lo que es de niño. Padre, tú nos has enseñado, nos has hablado, hemos aprendido, Dios mío. Ahora lo vamos a llevar a la práctica, Señor. Lo vamos a llevar a la práctica para ver el resultado que tú esperas de nosotros. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue fortaleciendo esta iglesia, sigue dando crecimiento, sigue fortaleciendo, Dios, sigue cumpliendo tu propósito en cada uno de mis hermanos, Dios amado, y ayudándoles a continuar hacia adelante, haciendo tu voluntad de una forma especial. Bendice cada familia, los presenta, aún aquellos que no pudieron asistir. Te pedimos que le dé fuerza, que le dé salud, Padre, que cumplas tu propósito en ellos de una forma especial. Mira los que estuvieron en vivo gozándose, Padre, que posiblemente hayan dejado sus peticiones. Yo te pido por cada una de ellas y te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que continuarás haciendo, Dios Todopoderoso. A ti te daré la gloria para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hubiera alguien que desee la oración, amado, desee reconciliarse con el Señor, este es el momento, amado, de nosotros pasar, amén, en esta noche preciosa. Pastor, ayúdame por aquí con la hermana, que ella quiere reconciliarse con el Señor y así la lleve en esta noche preciosa. Alabado sea el Todopoderoso. ¿Cuántos glorifican a Dios, amado? Gloria a Dios para siempre. Te doy gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias.
Gracias, Señor. Qué lindo tú eres, Dios. Hay que crecer, amada iglesia. Hay llamado de Dios. Tenemos que crecer, amado. Cuando yo miro el crecimiento en medio de nosotros, porque créame que yo estoy viendo la iglesia cómo está creciendo, y veo los hermanos cómo llegaron y cómo han crecido y cómo seguirán creciendo en el Señor, porque la obra en el Señor va en aumento y avance. La Biblia habla que lo que Dios empezó en nosotros lo perfeccionará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la venida del Señor Jesucristo Él lo perfeccionará. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros, amada iglesia. Entienda que la palabra, amado, lo que nos lleva a nosotros es a una enseñanza. La palabra nos hace ver como un espejo y mirar qué debemos corregir en nuestra vida y hacer lo que debemos hacer. Y empezamos a ver el resultado de Dios. Ese varón perfecto, como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra en nuestra vida. Crear en nosotros esa gente perfecta que Dios quiere que seamos. Por eso es necesario predicar la palabra, Señor. Enseñar la palabra y ser instruido a través de la misma. Y vemos el resultado, el crecimiento. La hermana aquí, Solán, ayúdame a orar por ella. Poderoso es el Señor. Te adoro, Señor, te doy la gloria. Gracias, Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea tu nombre, Jehová. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Dígaselo conmigo. Sumérgeme, dígaselo a Dios, en el río de tu espíritu. Ayúdame a la hermana por ahí, por favor. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Dios mío, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque tú estás dando formación. Gracias porque tú estás fortaleciendo, Dios mío. Gracias porque tú estás ayudando, Dios amado. Gracias por la obra maravillosa que tú has comenzado en cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que la perfeccionarás. Sé que lo acabarás y lo terminarás, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Dios. Lo creemos, Jehová, Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los amigos, los hermanos. Dios bendiga de una forma especial. ¿Cuántos se gozaron con la palabra? Amén. Qué bueno es el Señor, amado. Llévesela ahora a la práctica. Y vamos a ver los resultados de Dios de una forma especial. Amén. Así que usted sabe, seguimos acá el jueves, si Dios lo permite. Amén. Pastora, ¿no hay anuncio? El jueves seguimos. Amén. Y recuerde este sábado, amado. Este sábado, si Dios permite, vamos a estar casando a Juan y a Jennifer. Qué lindo es el Señor, ¿ve, amado? Estamos viendo crecimiento. Se nos casan. Yo me acuerdo todavía cuando Dios lo llamó allá al frente, el de la camisa roja. Y mírelo aquí. Amén, creciendo en el Señor. Amén.
Amén, amén, amado. Todo el que pueda. Bueno, iba a ser a las 4, pero ya usted le mandó la invitación a toda la familia que va a ser a las 4. Ah, pues seguimos a las 4. Lo iban a mover a las 3, para que así Alberto pudiera venir un ratito. No, no, pero si ya lo hizo. Ok, si usted ya mandó la invitación a toda la familia, pues lo deja. Ok. Sí, a las 3, porque una ceremonia, amado, no es algo muy extenso, es solamente, ¿verdad? Llevar el casamiento y siempre traemos una reflexión corta, sabiendo que va a haber familias también, somos entendidos, pero aprovechamos siempre para siempre traer una palabra de parte de Dios, siempre lo hemos hecho en los lugares que hemos estado, quinceañeros, ceremonia de quinceañeros, como boda que hemos llevado a cabo, siempre se aprovecha y se trae una reflexión conciso, efectiva, que vemos a Dios glorificar de manera especial y casamos a las personas que se casan en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que para estar quemando mejor cásese. Amén. Y eso es lo más lindo cuando dos personas deciden llevar a cabo este acto tan importante de lo que es estar casado con ese ser amado, ser querido, y así estar bien delante de Dios. Amén. Y de lo que son las leyes terrenales también. Gloria al Señor. Así que, amado, vamos así a orar. Amén. Para ser despedidos. Recuerde el sábado, amado, a las 3 va a ser entonces, Jennifer. Sí, ok. Pues lo hacemos a las 3 de la tarde. Todo aquel que pueda, amado, venga a esta victoria. Es un momento de nuestra hermana necesita ver nuestro apoyo. Se supone que la iglesia esté aquí. Usted vio cuando Dios llamó a Juan y a Jennifer, estaban allá al frente. Y hemos visto su crecimiento y su desarrollo en el Señor. Y ellos van a dar un paso muy importante, amado. Un paso que el enemigo no quiere que se lleve a cabo. Porque es un paso que nos va a hacer estar mejor en lo que es la presencia del Señor. Porque ahí arreglan una parte que Dios quería arreglar. Y fuimos pacientes, enseñamos, ayudamos como Dios nos dirigía. Porque nosotros no exigimos, amado. Nosotros enseñamos la palabra. Y la palabra es la que produce en nosotros la acción de tomar la decisión para estar bien delante del Señor en esa parte y así arreglar esa área en su vida y ver un crecimiento de Dios. ¿Cuántos van a venir el sábado? Amén. O escuché un niño por ahí. ¿Rufo fue? A ver, Dios bendiga a la iglesia, amado. Trate de llegar el sábado a las 3, así se goza con esta amada familia. Amén. Así que oramos en esta preciosa hora. Mi hermano Samuel nos despide en oración. Y enaltecemos tu santo y glorioso. Damos las gracias porque tú en esta noche nos has hablado. Y pienso que hemos aprendido y que vamos a dar muestra de madurez. Ahora en tu nombre vamos a nuestra casa, esperamos que tú nos lleves bajo la guía, la dirección de tu Santo Espíritu y que cada uno de nosotros podamos tener un sueño hermoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, esta cosa y te damos la gracia, ahora siempre. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.